¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí. Si estás pensando que Elon Musk es el padre del automóvil eléctrico, muy probablemente te equivocas. Realmente el padre del automóvil eléctrico es un señor con un nombre muy peculiar, Wang Gang, que es un personaje chino, y precisamente de China y de este personaje que fue de Alemania a China a revolucionarlo todo en materia de automoción, vamos a hablar de este vídeo. Por cierto, si no alguien está despistado, todavía no lo sabe, yo tengo un canal que se llama El Cascarón de Nuez, que es un canal alternativo a este, donde no hablo de coches, y donde te voy a hablar con mucho detalle de la historia de este ingeniero chino, que verdaderamente es un personaje que va a pasar a la historia y probablemente ahora se le está empezando a hacer ver al mundo el mérito que tiene en el desarrollo de esta transición tan rápida que está viendo en la industria del automóvil, te guste o no te guste. Pero lo cierto es que en los últimos días han aparecido un montón de noticias sobre el automóvil eléctrico que afectan directamente al futuro de la automoción. Es muy bestia lo que está pasando. Y en este vídeo te lo voy a contar, y te voy a contar también algunas cosas que no son tan conocidas o no son tan bonitas, que nos hemos traído de China en el último viaje. Este año hemos viajado muy poco tiempo, 2 veces. Una he viajado yo y he estado un buen tiempo. En segundo lugar, ha viajado también mi compañero Álvaro, y hemos traído muchos datos, informaciones y cosas que hemos visto allí que te quería ir contando poco a poco en estos vídeos. Pero es que entre medias, en Estados Unidos y en Inglaterra también han pasado cosas muy potentes. Estamos posiblemente ante la última frontera en la transición en el automóvil eléctrico. Es una frontera que lo que nos explica y nos lo demuestra es que el automóvil eléctrico es un gran fracaso a nivel industrial y de producto, y al mismo tiempo es un grandísimo éxito. Y todo esto se mezcla y es una especie de menjunje donde es muy difícil separar las piezas. Eso voy a empezar a intentar hacer en este vídeo desde este preciso momento, y para eso nos tenemos que ir exactamente al año 2017, una vez que el automóvil eléctrico ya estaba en su rampa de despegue a nivel mundial. Vamos al 2017. ¿Buscando coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Entra en carwow.es, compara y te damos el mejor precio para tu próximo coche. En 2017 le pilla nada menos que al personaje Wang Gang como ministro de Ciencia y Tecnología de China. Un personaje, como digo, que es muy interesante, entre otras cosas, porque fue el primer político que llegó a ministro en ese país sin pertenecer al Partido Comunista. Imaginad el respeto técnico que se le tiene a una persona que, sin pertenecer al aparato, un político que lo controla todo en el país, llega a ser un ministro de un ramo tan importante como es la ciencia y la tecnología. Es el año 17 donde China confirma que va a empezar a imponer cuotas internas en el país de tasas de coches eléctricos en la venta de automóviles nuevos. Hay un objetivo, hay un porcentaje y se tiene que cumplir. Y China tiene una diferencia muy importante con el resto de estados, que es que se puede permitir el lujo de imponer a la ciudadanía un tipo de tecnología, un tipo de vida o lo que sea que quieran, porque tú estás supeditado a lo que el Estado te obliga. Y China está obligando a los chinos directamente a comprar coches eléctricos de muchas maneras distintas. Al igual que en Europa, en China hay una serie de ingresos económicos, de una serie de ayudas que se dan a la compra de automóviles eléctricos, además de una serie de incentivos para poderlos utilizar que no tienen los que compran automóviles térmicos. En este caso, automóviles azules, porque en China es muy curioso y llamativo cómo los coches tienen matrículas distintas. Matrículas azules para los motores térmicos, matrículas verdes para los coches que allí llaman de nueva energía, que son los enchufables. Los coches eléctricos puros sin tubo de escape, los coches híbridos enchufables con motor de combustión interna y tubo de escape. Dejadme que diga que a los chinos el coche de nueva energía lo consideran igual. Para ellos un híbrido enchufable tiene el mismo valor que un vehículo eléctrico. Y que además también déjame que te diga que en China no hay ningún plazo, no hay ninguna guillotina para el motor de combustión interna. Simple y llanamente no se lo han planteado, y lo que quieren es que los coches tengan baterías y motores eléctricos, no eliminar los motores de combustión interna si van asociadas a esas dos tecnologías. Bueno, pues en el año 17 China anunció su sistema de cuotas, en el año 19 anunciaron cuáles eran los porcentajes que querían conseguir, en el año 25 querían tener en el mercado un 25% como mínimo de coches eléctricos nuevos vendiéndose en el país. Y lo cierto es que en el año 23 la cifra de vehículos eléctricos sin tubo de escape puros ya va a llegar casi al 25%, pero si es que además le sumas los híbridos enchufables, probablemente en el año 23, a finales de año, en China se habrán vendido entre un 35 y un 40% del total de automóviles nuevos, que pasan los 20 millones que se venden en un año, nada más y nada menos que con enchufe, con batería y con motor eléctrico, combinen o no con motor de combustión interna. Con lo cual se demuestra que en China no solamente se pusieron unos objetivos y además muy ambiciosos, sino que además los van a cumplir, y no solo los van a cumplir, sino que los van a superar muy probablemente, porque en el año 25 ya estén por encima de esa cifra. A este respecto, déjame que te dé un dato muy importante, y es que en China hay algo que no se cuenta y que no es tan bonito, que es que, por decirlo de alguna manera,
te hacen pasar por el aro del automóvil eléctrico si es que quieres tener coche. Y esto pasa especialmente en las grandísimas urbes, en las grandísimas ciudades como Shanghai o como puede ser también Pekín. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te quieres comprar un coche de combustión interna, perfectamente te puedes esperar un año o un año y medio a que te den el permiso, a que te den la licencia, porque hay restricciones para la venta de automóviles nuevos y para aumentar el parque móvil en estas grandísimas aglomeraciones de población. Eso pasa en China. Mientras que si te compras un coche eléctrico o enchufable, un coche con matrícula verde en definitiva, te lo dan pasado mañana si hace falta. O sea que uno de los motivos por los que en China se vende tanto vehículo enchufable ahora mismo es precisamente porque el Estado te restringe las posibilidades de comprar un motor de combustión interna, especialmente en las zonas del país donde se acumula mayor masa de población. Y esto es tremendamente importante y no lo cuenta nadie. O sea que un poco, bastante, de la transición al automóvil eléctrico en China viene dada principalmente por el asunto de la imposición del Estado y porque incluso te puedes quedar sin motorización si es que te quieres comprar un automóvil nuevo y no decides comprártelo eléctrico. Eso está pasando aquí y ahora en China, cosa que ha hecho, entre otras cosas, que como sucede allí también hay burbujas, no voy a hablar de la burbuja de construcción porque no es el ámbito de temática de este canal, pero también ha habido una burbuja de empresas de car sharing que gracias al calor de las ayudas del Estado y cómo empujan nuevos modos de utilización de los automóviles, hay montones de campas de automóviles eléctricos por ahí tiradas de empresas que han quebrado y que no se sabe muy bien qué van a hacer ni qué va a pasar con ellos. Bueno, al final el éxito del automóvil eléctrico en China viene dado por un sistema impuesto de cuotas, pero también por supuesto porque ellos son los dueños del calabozo, ellos son los dueños del castillo, ellos son los dueños de las baterías y de la tecnología de las baterías, que es lo que realmente marca la diferencia en un automóvil eléctrico. O sea que allí hay automóviles eléctricos que pueden llegar a ser asequibles para una clase media en ese estado. Y a esto me voy, porque hay un segundo país que se ha planteado un sistema de cuotas y lo acaba de anunciar, como es Inglaterra, y hay un tercer país que podría estar planteándoselo, que son los Estados Unidos de América. Y de eso te voy a hablar en esta segunda parte del vídeo. Inglaterra nos sorprendía hace unos días con el anuncio de que eliminaba la obligación de que todos los automóviles fueran eléctricos en el año 2030. Es una medida lógica, teniendo en cuenta que estamos en el año 23, aunque ya en el 23 en Inglaterra se está vendiendo cerca del 25% de los automóviles eléctricos en ese país como cuota de venta de automóvil nuevo. Pero la cuestión es que este era un movimiento de Boris Johnson para anticiparse a la Unión Europea para ver si así con el Brexit conseguían atraer inversión extranjera para el país, puesto que Inglaterra es un país fundamental para la industria del automóvil, uno de los mayores del mundo, y por lo tanto eso podía ayudar a que allí se quisieran establecer empresas de electrificación y hacer el país en general puntero en la tecnología de la electrificación. Eso de momento no ha pasado, hay un jaleo enorme con la economía de Inglaterra y la inflación, y al final lo que han decidido es igualmente retrasar al año 35, al igual que en Europa, la prohibición de los motores térmicos, aquí como sabéis con la excepción de aquellos que se mueven exclusivamente con combustibles sintéticos. La gran cuestión es que a cambio de eso, a los pocos días Inglaterra se desmarcaba con un sistema de cuotas obligatorias igualmente como sucede en China, que este es un punto de conexión entre los dos países. En Inglaterra, a partir de ahora, quien quiera vender coches va a tener que cubrir una cuota de venta de automóviles eléctricos que comienza en el año 24 con un 24-25% y va aumentando hasta que, de una manera progresiva, en el año 30, mucho más de la mitad de los automóviles que se vendan en el país va a tener que ser eléctrico por obligación legal, por cuota. Y al final tú vas a ir a un concesionario y ya no vas a poder elegir llegado hasta cierto punto porque lo que te van a intentar colocar sobre todo van a ser coches eléctricos, que veremos a qué precio se colocan. La cuestión es que con esto Inglaterra crea un nuevo mercado, que es el mercado idéntico al de las emisiones de CO2 y las multas de CO2 que ya se ponen en Europa, pero también en China, en el que los fabricantes, como digo, tienen que estar obligados a cumplir una cuota de venta de automóviles eléctricos. ¿Y qué pasa si no llegan? Pues que van a tener que pagar unas fabulosas multas. ¿Y qué pasa si los sobrepasan? Que aquellos que los sobrepasen van a poder vender derechos a aquellos que no llegan para intentar minimizar el impacto de las multas. De esta manera, de este modo, se crea un mercadeo, igualmente de cuota, de tasa de penetración de automóviles eléctricos, que lo que hace es dinamizar enormemente la economía y especialmente favorecer a determinadas marcas. En este caso, las marcas estadounidenses y principalmente Tesla, es decir, el único fabricante único de coches eléctricos grande que hay en el mundo ahora mismo, y todos los fabricantes chinos que van a venir a Inglaterra también eléctricos a vender su producto, teniendo en cuenta además que hay una piedra en el camino muy gorda para los fabricantes europeos, y es que a partir del año 24 los aranceles que se ponen a los automóviles eléctricos en Inglaterra van a cambiar por mor del Brexit y van a aumentar bastante, hasta se podrían duplicar. Es un
mazazo, un buen puñetazo a la industria europea del automóvil y una puerta abierta para que entre producto que no viene de la industria europea del automóvil en Inglaterra. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos hay un debate tremendo. Os decía antes que el automóvil eléctrico ha fracasado, dejadme que os lo explique, ha fracasado hasta este punto porque sigue siendo mucho más caro que el automóvil térmico, en muchos países no se vende por el precio y los estados tienen que dar ayudas, tienen que dar mucho dinero para que se vendan los coches eléctricos. Desde ese punto de vista es un fracaso, si no hubiera ayudas se venderían muchísimo menos. Ese es el fiasco al que me refiero. ¿Cambiará esto en la segunda mitad de esta década, cuando el precio de los automóviles eléctricos teóricamente descienda, si es que no hay problemas en la cadena de suministro, con todo el asunto de la minería suficiente para poder fabricar en ultramasa automóviles eléctricos? Pues ya lo veremos. Lo cierto es que a día de hoy sin ayudas no se venden los coches eléctricos suficientes e incluso en algunos países con las ayudas, como es España, tampoco. ¿Qué es lo que se está planteando en Estados Unidos? Algo parecido a lo de Inglaterra. La EPA, que es uno de los organismos que mide los consumos en el país, ha pedido que 2/3 de los automóviles que se vendan en los Estados Unidos de América en el año 2032 sean eléctricos puros, es decir, imponer una cuota igualmente. Mientras que la NHTS, que es el Centro de Seguridad que estudia la seguridad del automóvil, también ha dado su opinión y en lugar de penalizar, que es algo que en Estados Unidos se lleva muy mal y se analiza desde un punto de vista muy negativo por una parte muy amplia de la población, lo que proponen son unos consumos medios mínimos de los fabricantes igualmente tremendamente bajos que obligan a electrificar el parque móvil de una marca dada, so pena de recibir multas enormes. Y estamos hablando de unos consumos bajísimos. Imaginad el tipo de coche que se mueve en los Estados Unidos de América, estamos hablando de un consumo de 3,9 litros a los 100 en el año 2027 y de un consumo de nada menos que 3,56 litros, o sea, prácticamente que los coches gasten eso, un galón por cada 100 kilómetros ya pasado el año 2030. Eso obliga absolutamente a que una parte muy importante de la gama esté completamente electrificada o al menos sea enchufable en sus 100 primeros kilómetros para compensar los consumos de los vehículos. Todo esto está siendo objeto de polémica en ese país, todo esto está siendo objeto de debate, pero ojo, porque si además siguen ganando los demócratas, no os extrañe que en algunos estados o en todo el país se acabe imponiendo una cuota también de venta a los automóviles eléctricos, ya sea directa, como pide la EPA, o indirecta, como propone la NHTS, no metiéndose en el fregado de imponer una tecnología, sino haciendo que todo el mundo tenga que pasar con un determinado aro sin favorecer a una tecnología, que es midiendo los consumos. Y mientras eso pasa en los Estados Unidos de América, por cierto, allí los consumidores están de enhorabuena porque en las próximas ayudas que va a dar el país y que ha repetido también China iba a quitar las ayudas, pero las mantiene hasta el 27 por una cuestión geoestratégica, quién es el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, porque nosotros les hemos abierto la puerta, los occidentales, y a ellos también les interesa para la salud en las grandes ciudades. Bueno, pues eso que ha hecho Estados Unidos de América es una medida muy audaz por la que a partir de ahora, todo ciudadano que se compre un coche eléctrico va a recibir su ayuda directamente en el concesionario y descontada del precio de venta del automóvil, que es como se tienen que hacer las cosas. La ayuda es directa y tú te llevas el beneficio de comprarte un coche eléctrico directamente desde el momento en que te entregan las llaves y tu máquina en el concesionario. Eso probablemente va a promover que las ayudas en ese país sean mucho más eficientes que en el nuestro, donde nos hacen trampa, luego nos cuelan que es un rendimiento en especie en la declaración de la renta, la ayuda que no llega nunca, papeleos farragosos, etcétera, etcétera, etcétera. Una administración mucho más liberal y en teoría menos social que la europea, que es la estadounidense, nos da una lección de cómo se tendrían que dar las ayudas, que es de una manera directa, sin intermediarios y sin triles o engaños a los ciudadanos. Así que este es el panorama, queridos amigos. La última frontera son las cuotas, la imposición de cuotas. Veremos eso en Europa. En el año 26 tenemos aquí un análisis de cuál es la situación y probablemente en ese momento, coincidiendo además con la entrada del Euro 7 en nuestro continente, se acabe tomando la decisión definitiva de cuál es la hoja de ruta entre el 26-27 y el 35. Para eso tendremos que esperar todavía un poquito. Mientras tanto, en Europa, pasito a pasito, nos vamos quedando atrás en lo que es la carrera por liderar la tecnología que nos hemos autoimpuesto y otros han tomado el guante, como son los chinos, para movernos en los próximos años, para movernos en el futuro. Nada más. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.